buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar aquí. Bueno, mis amores, el día de hoy más que un tutorial de enseñarles cómo hacer esta pulsera, porque en realidad es muy fácil, solo es ingresar cuentas y ya, muy sencillo. Pero quiero más que eso, es compartirles el link de las tiendas donde yo compré estas piedras preciosas, porque son piedras, ¿verdad? Son unos abalorios de piedras naturales de ágata. Entonces yo les voy a dejar el link de la tienda aquí y también se las voy a compartir en mi página de Instagram como Emprende con Maite. Ahí van a poder ver en las historias destacadas y también el día que yo comparto, el día que subo los tutoriales, los videos, ahí mismo en las historias destacadas yo comparto el link de las tiendas donde compré cada insumo que yo utilicé en cada tutorial. Y también siempre permanecen los insumos, tanto los alambres enchapados en oro y las piedras, todos los insumos que yo utilizo en cada tutorial permanecen siempre en las historias destacadas. Ahí tienen su nombre, ahí está, les compartí lo que son perlas, balines de acero inoxidable enchapados en oro, de cobre enchapado en oro. Entonces, y también lo que son piedras semipreciosas y todo eso. Entonces, el tutorial de hoy es, mire, con este tipo de piedras podemos elaborar muchas cosas, pero hoy yo les voy a compartir la idea de una pulsera muy bella, ¿verdad? Esa fue una idea que me compartió una clienta de un pedido que me hizo, entonces quiero compartirlo con ustedes también. Y vamos aquí yo tengo un tramo de hilo. Este hilo mide, es de 2 milímetros. Son 80 centímetros dividido a la mitad. Aquí los doblé a la mitad. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a hacerle un nudo. Un nudo normal, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo balines de acero inoxidable. Uno de los consejos que siempre me gusta dejarles tips y consejos a ustedes. Miren, con respecto a los alambres que yo trabajo, ¿verdad? Con alambres enchapados en oro. Yo lo hago porque mi tipo de nicho, o sea, el que yo escogí, que yo me enfoqué, es de gente exigente, ¿verdad? Que le gusta lo bueno, la calidad y no le importa el precio, porque saben que la calidad también cuesta, ¿verdad? Tiene un precio, no es barato. Lo que es calidad no puede ser barato. Entonces, yo trabajo con alambres enchapados en oro. Trabajo con balines de acero inoxidable y también con chapa de oro, o sea, cobre con enchapados en oro. Pero ¿qué pasa? Vamos a quemar aquí. ¿Qué pasa? Pasa que no todo mundo, por lo menos yo, mi pH es fuerte. Y sinceramente, a mí los balines, por más buenos que sean, no me funcionan de cobre enchapados en oro, porque mi pH es muy fuerte. Entonces, es increíble que los alambres, yo me hago pulseras y a mí no me da alergia con los alambres. Los alambres, las pulseras en alambre me duran un montón, o sea, años. Entonces, son alambres de muy buena calidad. Pero hasta hoy yo no he logrado que conseguir un componente, un balín, un dije que sea enchapado en oro, o sea, en ninguna tienda que a mí me dure años. Me dura nada más un año o unos meses, ¿verdad? 8 meses, un año, y eso que lavándolo cada vez que yo me lo pongo. Entonces, para mí un producto muy bueno es el que me dura muchos años, ¿verdad? Un año, yo sé que cualquiera diría, pero un año está bueno, María. Pero yo digo, bueno, es que como el alambre sí me dura muchos años, entonces yo digo, no he encontrado igual ninguna calidad en componentes, ¿verdad? De como dijes y balines que me dure tanto como el alambre cuando yo hago pulseras en alambre, o sea, no. A mí me dura demasiado los collares que hago con alambre, entonces, ¿qué me dura? Los acero inoxidables.
eso sí. Entonces yo siempre apuesto por el acero inoxidable. Voy por el acero inoxidable más si es enchapado en oro. Entonces, súper mejor. Entonces, bueno, esos son uno de los consejos que yo les puedo dar es que si tú no conoces a tu cliente, tú trabajes con balines de acero inoxidable enchapados en oro. Entonces, yo les voy a dejar el link de los balines, ¿verdad? Donde yo los compro, que son enchapados en oro y de acero inoxidable, y también la tienda donde yo sé que es muy buena tienda y vende productos de buena calidad, que son los balines de cobre enchapados en oro. Sin embargo, no lo recomiendo usar para personas con pH muy fuertes. Entonces, yo soy muy sincera y pues no quiero, por lo menos, bueno, yo no quiero que ustedes vayan a quedar mal. Siempre por eso recomiendo el enchapado en acero inoxidable, chapado en oro, balines. Entonces, aquí igual, ya saben, vuelvo y repito, el link de las tiendas de todos los materiales que hoy voy a utilizar están aquí en la descripción del video y también en mi página de Instagram de Emprende con Maite. Ok, entonces aquí yo tengo mi balín acero inoxidable y voy a ingresarlo aquí. Si ustedes vieron, yo coloqué aquí un alambre, porque resulta que el huequito voy a pasar lío para entrar aquí, para ingresar este hilo en este hueco. Entonces, ¿qué hago? Una de las técnicas es que yo agarro un alambre, lo divido y lo cruzo por acá, y me ayuda, este alambre es número 28. Entonces, me ayuda a poder realizar mi trabajo con más facilidad. Ahora bien, ahora a los 8 centímetros, porque ustedes saben de que a mí no me gusta dejarle tanto excedente en lo que es el cierre. A los 8 centímetros yo voy a hacer un nudo aquí. Igual el nudo normal. Hacemos el nudo y antes de cerrarlo bien, me cercioro de la medida y ahí cierro. Y listo. Entonces, ahora que sigue es colocar un balín. Este balín es de 10 milímetros. Entonces, miren aquí, si yo lo intento meter esto así solo, no voy a poder. Que va, es súper difícil. Entonces, esto me ayuda, el alambre me ayuda a poder ingresar mis cuentas más fácil. Entonces, ahora voy a colocar, bueno, voy a hacer la pulsera. Bueno, aquí les mostré los colores que yo compré. Compré blanco, compré este color turquesa. Miren estas preciosuras. Estas las voy a utilizar para hacer unos aretes. Tan bellas, ¿verdad? Ahí por ahí también les comparto el link de esa tienda. Entonces, esos son cristales. Ahora coloco, vean, la cuenta y ahora ingreso el balín. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a ir ingresando cada 5 cuentas. Por cierto, aquí está el dije con el que voy a colocarlo. Por aquí les dejo la tienda de este dije yo lo compré acá. Este es un dije con chapa de oro. Es enchapado en oro. Entonces, por aquí les voy a dejar la tienda en AliExpress, porque si yo les doy la tienda donde yo lo compré aquí, les sale muy caro, porque el envío, todas las tiendas locales de acá envían por DHL a otros países. Entonces, te sale demasiado carísimo. Mejor lo buscamos por AliExpress, buscamos algún dije que sea de acero inoxidable, bonito, ¿verdad? De alta calidad y listo. Entonces, otra de las cosas que les quería decir es que a las nuevas que no saben, ¿verdad? Que donde yo compro mis insumos, que es en AliExpress, Amazon, o ahorita estoy probando Temu, todavía por eso no les he compartido nada de la tienda de Temu, porque estoy en prueba. Entonces, como siempre ya saben, yo primero siempre pruebo los insumos para poderlos compartir con ustedes y que ustedes pues compren y hagan sus accesorios.
Entonces, una de las cosas que a mí me encanta es poderles compartir a ustedes dónde comprar los insumos, porque yo sé que cuando yo empecé, yo luché demasiado para poder encontrar una tienda que me vendieran insumos de calidad, ¿verdad? Y era muy difícil, más que todo con los alambres, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, lo encontré. Encontré las tiendas donde comprar los alambres de excelente calidad, mejor que los alambres de AAA. No hay ningún alambre de AAA que le llegue a los alambres que yo utilizo. Eso lo tengo garantizado. Entonces, los alambres AAA son buenos, pero ¿cuál es la diferencia del alambre AAA y el enchapado en oro? Que el alambre enchapado en oro te le da más, es mucho mejor, ¿verdad? Es una mejor calidad. Además, te le da más presencia a lo que son tus accesorios. Puedes trabajarlos con más facilidad porque es un alambre noble. Aquí tengo 5, son 5 en cada cuenta, ¿verdad? Entonces es un alambre noble y por lo tanto te facilita para trabajar las técnicas más difíciles porque es un alambre más suave y bueno, haces maravillas con ese alambre. Entonces yo inicié mis principios fue con los alambres AAA. Entonces, pero nunca estuve contenta, nunca estuve satisfecha porque el alambre te perdí el color muy rápido, se ponía blanco y después el cobre. Entonces era como que yo quería algo mejor, ¿no? Entonces en esa búsqueda descubrí las tiendas aquí en AliExpress y empecé a probar. Primero hacía prendas para mí y cuando vi que ese alambre me duró y perduró, yo lavaba con él. Pero no hagan eso ustedes, porque entonces si no, no les va a durar, o sea, no les va a durar muchos años, les va a durar menos años. Entonces, y vi que los alambres, ya que aguantaron tanto bate, dije yo, bueno, esta es la tienda, o sea, esta. Y así fui probando las tiendas por mucho tiempo. Después, ahora, bueno, cuando se nos ocurrió, que se fue a mi esposo, que se le ocurrió la idea del canal, pues yo ya tenía mucho que ofrecerles a ustedes, mucho que compartir, mi experiencia y también podía compartirle los links de las tiendas donde yo compraba sin ningún problema, sin temor alguno de que ustedes sean una competencia para mí, para nada, para nada. Todos tenemos diferentes, podemos hacer lo mismo, pero hay una magia distinta en cada uno, ¿no? O sea, no todos trabajamos iguales, entonces no, a mí eso no me preocupa. A mí me encanta ver en las páginas cuando hay diseños míos, me fascina, me hace muy feliz porque significa que hice un buen trabajo, gustó mi diseño. Entonces, eso me encanta. A mí me encanta compartir porque Dios da para todos. Y por eso siempre les digo a ustedes, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, escríbanme. O sea, yo no, en mí no cabe el egoísmo o quedarme o taparme nada, ¿no? Yo comparto todo lo que Dios me ha dado. Yo lo puedo compartir. Entonces miren mis bellas hermosas. ¡Qué preciosura! Y bueno, eso es lo que yo les aconsejo, ¿verdad? Que pues trabajes con acero inoxidable, procures enchapado en oro, ¿verdad? Pero también yo tengo clientas que ellas tienen, yo les he hecho pulseras con lo que es cobre enchapado en oro y le han durado porque hay personas que no tienen un pH fuerte. Entonces eso también tiene que ver mucho.
Sí, tiene que ver mucho con... Entonces ahora aquí, mire, ya coloqué todo. Ya les coloqué todas las piezas, mis amores. Ahora lo que voy a hacer es el nudo. Fácil. Miren, esto fue súper. Lo que yo quería compartir con este tutorial era que pudieran ver, ¿verdad? Una idea más para sus creaciones. Y vean, aquí pueden poner otro tipo de dije también. Entonces algo que quiero que vean es que estos son unos huecos grandes. Por eso los balines tienen que ser grandes. Porque si no se te va a salir la piedra. ¿Ok? Entonces en este punto ya vamos casi terminando. Ay, miren qué belleza. Ay, miren la blanca, qué belleza. Qué cosa más bella, miren. Es una belleza. Entonces sabemos que las pulseras son uno de los productos que más vendemos, ¿verdad? Pulseras y jueguitos. Miren qué cosa más bella. Vamos a ponerla aquí. Entonces en este punto voy a colocar, este balín es de 6 milímetros. Y ay, se me cayó el alambre. Y bueno, cualquier consulta, cualquier consejo que me quieran, yo a la orden. Ah, y de verdad quiero aprovechar para hablar del nuevo nivel VIP. Me escriben a mi WhatsApp si quieren saber más referente al nivel de VIP. Este nivel de VIP tiene beneficios de ver los tutoriales del nivel 2 y del nivel 1. Entonces, este nivel de VIP son técnicas súper seleccionadas, ¿verdad? Que vamos a aprender aquí en el canal. Y bueno, no lo pude dejar en $18 porque no, YouTube te pone precio, ¿no? Y entonces no me aparecía esa opción. Me parecía más bien más alto. Entonces el más bajo que me aparecía era de $19.99 y bueno, ni modo. De igual forma, ese VIP yo lo hice para tenerlo como para que tengan un plus los del nivel 2. Entonces, ese es un regalito para los del nivel 2, ¿verdad? Pero van a tener siempre y cuando acceso, siempre y cuando se mantengan activos. El acceso no es directo aquí mismo por la plataforma del nivel no, yo les tengo que mandar el link para que puedan acceder al tutorial. Entonces, este nivel de VIP, bueno, cualquiera puede entrar y comprarlo y también aprovecha y tiene beneficio de los otros niveles anteriores. Entonces, ahí para que sepan, ya miraron que salimos completicos con los 80 centímetros doblados a la mitad, 40 centímetros quedamos. Entonces, y quedamos así. Miren, completico salimos con esto, con la medida que hicimos. Ahora lo siguiente es hacerle el nudo. Este nudo que vamos a hacer es el que más me gusta usar. Ok, entonces este nudo, como les digo, es el que más me gusta realizar. Entonces nos ubicamos así. Tomamos los excedentes, ¿verdad? Y los ponemos así al lado. Luego vamos a colocar así esto que hicimos mide, vamos aproximadamente 4 centímetros, ¿ven? Aquí dejamos esta parte más larga y nos ubicamos así. En este punto vamos a empezar a dar vueltas. Vamos a jalar un poco ahí. Si esto, algo muy importante, si esto nos queda mucho más corto, porque lo que yo voy a hacer, yo necesito que aquí me sobre un buen pedacito de hilo para poder amarrar los balines, ¿verdad? Entonces es importante
que yo deje un buen excedente, me sobra. Entonces, en este punto, aquí volvemos, ¿verdad? Importante esto por el paso que yo voy a hacer, que voy a colocar los balines. Voy a dar 3, 4, 5 vueltas. Ahora esto lo saco por acá y lo que voy a hacer es a jalar este primero, ¿verdad? Vamos a jalar este primero y ahora los dos juntos. Ya, ok, ahora sí. Miren, me sobró aquí, me sobró acá. Buen excedente en cada uno de ellos. Entonces aquí voy a colocar el balín. Es un punto muy importante en este. Yo porque le voy a colocar balines al final, ¿verdad? Pero si ustedes lo van a cortar, no importa que le sobre un chin. Eso solo lo que van a hacer es acortarlo y quemar, ¿verdad? Si no van a ponerle balines como yo. A mí porque me gusta ponerle balines siempre al final de cada cierre. Porque esto me da la más seguridad a mí de que ese cierre no se va a soltar. Ok, entonces por eso esa es mi técnica y se las comparto por acá para que lo sepan. Que yo le pongo esos balines ahí, aparte que se ve súper cute, también se ve, también me da la seguridad de que no se va a soltar. Entonces, y eso es lo que más me interesa, que no se suelte. Entonces miren, quedamos aquí así. Ahora voy a cortar. Corto aquí. Corto aquí. Y quemo. Quemo con la parte azul de la llama, con el color azul de la llama, porque dicen que por ahí es que se quema para que no te quede negro el hilo. Entonces miren, belleza. Quemamos un poquito más. Y listo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más bella! Miren. ¡Qué belleza! ¿Ya miraron? Entonces nos la ponemos. Esto es para clientas que les encanta andar elegantes. Miren. ¡Qué belleza! Qué cosa más hermosa, vean. Yo me voy a poner las dos, pero no es que se vaya a poner uno las dos. Yo me pondría las dos, no sé. A ver, se ve preciosa las dos, ¿verdad? Se ven hermosas. Tan bellas. Bueno, gracias mis amores por estar aquí, gracias por sus comentarios, espero esos likes, esos comentarios bellos siempre, ¿verdad? Que me animan mucho a seguir compartiendo con ustedes aquí todo lo que se me viene a la mente. Bueno, esto no se me vino a la mente a mí, ¿verdad? Esto fue un pedido. Entonces, bueno, nos vemos por ahí en un próximo video. Bye.